Hola Chanelis, hola Dalia. Hola, profe. Tenemos un minutito. Ey, deja la boya tú, Jorge, cierra el micrófono. Buenos días. Vamos a empezar. Estaba esperando que entraran más estudiantes, pero bueno, vamos a empezar. ¿Cómo están, chicos? Miren, chicos, les comento. Ayer estuvimos en el colegio. Rápidamente les comento que vamos a trabajar el segundo periodo hasta máximo la otra semana. Es decir, nosotros alcanzaríamos a trabajar una guía más. La de esta, que la debimos terminar la semana pasada, pero por problemas de conexión yo no la pude orientar muy bien, la voy a retomar el día de hoy. Le recomiendo que la actividad me la manden hoy mismo. Yo se las asigno y me la mandan hoy mismo, porque esta semana debemos empezar la otra guía. Entonces, miren, el tema es medidas de tendencia central, pero dice para datos agrupados. La vez pasada decíamos que agrupados quiere decir que yo necesito obligatoriamente usar una tabla de frecuencia. Ese tema lo vimos en el periodo pasado. Entonces, dentro de las medidas de tendencia central, tenemos tres, que son la media aritmética, ¿sí? O lo que nosotros llamamos el promedio. Tenemos la moda y tenemos la mediana. La moda es el dato que más se repite. El dato que más se repite, la mediana, es el dato central. Entonces, miren, pueden pasar dos cosas, que tengamos datos no agrupados o datos agrupados. ¿De qué depende esto o esto? De la cantidad de datos. Si el número de datos que yo tengo es pequeño, pues son no agrupados, no necesito usar una tabla de frecuencia, pero si usted tiene ya más de 30 datos, el ideal es usar o agruparlos en una tabla de frecuencia.
La vez pasada yo les colocaba un ejemplo que era las notas de matemática de Jorge, por ejemplo. Notas de matemática de Jorge. Entonces, supongamos que Jorge tiene un 3-1, tiene un 4, tiene un 2, tiene un 4-5, tiene otro 3-1 y tiene un 3-8. Tiene 6 notas, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de medidas de tendencia central? ¿Qué quiere decir eso? Que los datos van a coger o van a tender todos hacia un mismo punto. Además, por otra cosa. Si yo, por ejemplo, le digo a Jorge, Jorge, tus notas son estas. ¿Cuál sería tu nota final? ¿Tú qué dirías, Jorge? Profe, sumando como 3-5 por ahí. Ah, por ahí. Entonces, bueno, al ojo, ¿verdad? Si yo le pregunto a un Ah. estudiante, bueno, ¿qué nota te pones tú? Seguramente Jorge va a decir, señor, póngame un 4. Pero si no, pero es que 4 tienes, la nota más alta es una sola. Para mí tú tienes un 3. Entonces, como eso no se puede hacer al ojo, por eso nosotros usamos el X barra, que es lo que nosotros llamamos el promedio. Jorge dice, señor, sumando todo. Sí, exacto, sumando todo, pero no solamente sumando todo, sino que uno suma y después, ¿qué hace? Divide. ¿Entre cuánto? 6. De 6. Entre todas las notas que haya. Entre el número de datos. Ese es el número de datos que para nosotros sería algo así como la muestra o la población, ¿cierto? Entonces, ese promedio para nosotros daría, vamos a hacerlo rápidamente acá en la calculadora, da 3.1 más 4 más 2 más 4.5 más 3.1 más 3.8. Esa suma da 20, dividido en 6 da 3,4. Es decir, a Jorge esa materia le queda en 3,4. Si hablo de la moda, que nosotros vamos a llamar MO, es el dato que más se repite. ¿Cuál es el dato que más se repite ahí? MO, la moda. El la 31. Moda. 3.1. 3.1 y que 31. Puede suceder que algunos datos no tengan moda, es decir, que las notas todas sean variadas, que no haya ningún dato que se repita. Eso puede pasar. ¿Y qué es la media? O ME es el dato central. Para calcular la media, usted siempre va a ordenar de mayor a menor. Si tiene datos que se repiten, de todas maneras usted los coloca como el 3.1, ¿cierto? Pero el menor es el 2. Luego sigue el 3.8, luego sigue el 4 y luego sigue el 4.5. Entonces, usted lo que hace es hacer como una separación y coger los datos centrales. Pero el número de datos aquí es par. Como es par, usted toma los dos de la mitad. Fíjense que para acá quedan 2 y para acá quedan 2. Eso siempre tiene que suceder. Es decir, usted coge lo de la mitad. Si fuera impar, cogería uno solo y listo, no tiene que hacer nada. Pero como aquí es par, usted va a sumar 3.1 más 3.8 y lo divide en 2 y saca más o menos el promedio, que en este caso sería 3.1 más 3.8 dividido en 2 da 3,45. Fíjense lo que está sucediendo. 3,45 o 3,4. Miren cómo este dato y este son lo mismo. O 3,45 máximo usted lo puede aproximar a 3.5. Por eso se llaman medidas de tendencia central. Ellas tratan de coger todas para el mismo punto. ¿Qué es lo que va a pasar ahora para nosotros? En ese sentido, esto que estamos explicando es sencillo. Todo eso lo tienen en el video que yo les mandé. Que ahora nosotros vamos a trabajar con datos agrupados, es decir, con tablas de frecuencia, ¿ya? En este caso aquí, no me va a interesar tanto la construcción de la tabla, pero sí que usted sepa de dónde salen los datos. En el video que yo les mandé, dice cómo se hace la tabla. Y en la guía, que es esta que les estoy mostrando, miren aquí, aquí dice observaciones y saberes previos.
Recuerda que el último tema visto para el desarrollo del pensamiento aleatorio fue distribución de frecuencias. Es decir, ya sabemos elaborar e interpretar una tabla para datos agrupados por intervalos. Dice, ahora iniciaremos el estudio de medidas de tendencia central que nos darán un referente de hacia dónde tienden a ubicarse los datos de un estudio determinado. Aquí yo les coloqué 2 videos de apoyo. Es decir, si no se quieren ver esa clase completa, aquí tienen 2 videos de apoyo para recordar eso que vimos. ¿Listo? Entonces miren acá. Aquí va a aparecer un dato importante que dice media para datos agrupados. Miren la fórmula cómo está escrita. Es decir, sigue siendo el número de datos dividido, la suma de los datos dividido entre el número de datos. Pero aparece un nuevo dato aquí, que es el X sub I. ¿Qué es eso del X sub I? Ya les digo. Esto que acabé de colocar aquí es la media aritmética. Déjenme, yo me voy a traer todo esto para acá que se me hace más fácil. Esta es la moda para poder escribir. Ojalá que no se me haya borrado lo que acabé de colocar allá. No se ha borrado. Dígame. O sea, que esas son las tablas que debemos utilizar. Las tablas de frecuencia. Ahora vamos a ir con calmita porque estas son fórmulas que aunque no son tan difíciles, sí enredan y que las tenemos que tener muy claras porque tienen mucho dato, mucho subíndice, muchas cosas, ¿sí? Ahí. Ahora yo les coloco los nombres y lo vamos a explicar con un ejemplo. Entonces, esto que está aquí es la media aritmética. Esto que está aquí es la moda, ahí dice MO, y esto que está aquí es la mediana. Cuando yo hablo de datos agrupados, voy a ir acá y me voy a traer el ejemplo. Yo les explico con el ejemplo. Estoy hablando de datos que ya están organizados en una tabla como esta que está aquí. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese ejemplo y vamos mirando cómo lo desarrollamos. Ahí dice, ahí no está la tabla totalmente hecha. Entonces nos va a servir para repasar. Dice aquí, el tiempo en segundos que tardan en conectarse los usuarios de una determinada página web a lo largo de un día viene dado por esta tabla. El tiempo en segundos. Entonces miren qué es lo que está sucediendo aquí. Fíjense que aquí no me están diciendo cuántos datos tengo, cuántos usuarios, pero ¿me pueden decir ustedes cuántos usuarios son? ¿Lo podemos determinar? ¿Cuántos usuarios hay? Miren aquí, dice tiempo en segundos y esto está organizado en intervalos. La vez pasada yo les decía a ustedes esto de los intervalos, esto está organizado en intervalos. ¿Qué quiere decir? Que cuando el número de datos es muy grande, fíjense que hay gente que dura hasta 180 minutos, o sea, 3 horas conectado, pero los datos varían mucho. Hay unos que duran menos de 30 o 30, unos que duran entre 30 y 60, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de intervalos, tiempo en segundo, esa notación es un intervalo. ¿Qué quiere decir un intervalo? Que ahí no va nomás el 0 y el 30, sino que van todos los números que están entre 0 y 30. Es decir, que aquí entre 0 y 30 hay 3 usuarios. Es decir, puede ser que uno dure 20 minutos, otro dure 21 minutos, otro dure 18, o puede durar 29, pero no 30. Si durara 30, usted no lo va a contar aquí, sino acá. Señor, ¿por qué? ¿Por qué?
porque este símbolo de paréntesis quiere decir que no toma ese valor extremo. Entonces, el 30 usted no lo va a contar donde sea el paréntesis, porque eso quiere decir que es abierto, sino donde esté cerrado. Aquí no vamos a hacer conteo porque el conteo ya lo tengo. Cuando me dice tiempo, número de usuarios, eso me están hablando es de la frecuencia, de nada más, de la frecuencia. Entonces, fíjense que para hallar el promedio, aquí aparece un dato que es un X sub I. Ese dato usted no lo tiene aquí. El F sub I sí lo tiene, que es esta, la frecuencia. Entonces, vamos a hacer la tabla. La tabla la vamos a hacer aquí lo más rápido que podamos. Y vamos a ver qué datos yo requiero. Ahí. Entonces, lo primero que usted va a escribir es el tiempo en segundos, que ya lo tiene dado, ¿cierto? Tiempo en segundos. Eso ya lo tenemos ahí dado. Dice de 0 a 30, luego de 30 a 60, luego de 60 a 90, va de 30 en 30, ya se dieron cuenta. De 90 a 120, el que sigue de 120 a 150 y el que sigue de 150 a 180. Entonces, el número de usuarios, o esto que está aquí es la frecuencia, lo vamos a llamar F sub I. Usted ya lo tiene, la tabla 0 da 3, 7, 10, 9, 8 y 3 en el último. El X sub I es lo que nosotros vamos a llamar la marca de clase. Marca de clase. Profe, ¿cómo se saca la marca de clase? Muy sencillo. Es el límite inferior más el límite superior sobre 2. ¿Qué es el límite inferior y límite superior? Son los extremos de los intervalos. Entonces, el primero sería 0 más 30 dividido en 2 y eso es 15. Entonces, esta marca de clase es 15. El que sigue sería 30 más 60 dividido en 2 sería 30 más 60, 90 dividido en 2, 45. ¿Quién me dice el que sigue? ¿Cuánto es? 60 más 90. ¿Cuánto es? 34.5. No, señor, 60 más 90. Por eso, señor, 60. 150. No. Perdón. Dividido en 2, 75. 75. El que sigue, 90 más 120. ¿Cuánto, Santiago? 105. Eso, 105, muy bien. Sería 90 más 120, 210, la mitad, 105. El que sigue es 135 y el que sigue es 165. ¿Listo? Entonces, miren, con eso que tenemos ahí, ya nosotros podemos determinar el promedio. Es decir, voy a tomarle foto a donde está lo del límite inferior y límite superior porque voy a borrar. Yo les mando las fotos. Listo. Entonces, miren. Vamos a tomar inicialmente la primera porque los datos que tenemos ya me permiten hacerlo. Voy a cambiarle el color a esto. Mírenlo aquí. Este símbolo de sumatoria quiere decir que usted va a multiplicar cada X sub I o cada marca de clase por cada frecuencia, en ese orden, y los va a sumar. Entonces, este por este, más este por este, más este por este. Entonces, el primer caso sería X barra es igual a 15 por 3, más 45 por 7. ¿Cuál es el que sigue? ¿Más qué?
que Más 75 75. por 10. es correcto, 75 por 10. Más 105 por 9. 105 por 9, más 135 por por 8, 8. más Más 65 por 3. 165 por 3. Todo eso dividido, voy a usar un paréntesis porque por el espacio. Todo esto dividido en n. ¿Qué es n? El número de datos que no lo hemos sacado, pero yo lo puedo sacar de la frecuencia sumando todo esto. Es 3 más 7, 10, más 10, 20, más 9, 29, más 8, 37, más 3, 40. Entonces, dividido en 40. El resto es hacer ese trabajo de carpintería, que es ir calculando todas esas operaciones ahí. 15 por 3, 45, más tal, más toda esa suma, esa multiplicación, la parte de arriba da 3.630 dividido en 40. Entonces, eso es 9,75 segundos, que yo lo aproximaría a 91 segundos. ¿Sí? Eso quiere decir que en promedio una persona tarda en conectarse a una página web en 90,75 segundos, es decir, aproximadamente minuto y medio, más o menos minuto y medio. ¿Listo? Bien. Ahora, miren todo este chorrero de cositas que están aquí. Vamos a ver qué significa todo eso. Vamos a calcular ahora la moda. Pero para calcular la moda yo necesito aquí otros datos. Necesito aquí otros datos que los vamos a calcular. Entonces, otro dato que necesitamos es la frecuencia acumulada. Esta es la acumulada. Por eso el símbolo es con mayúscula. ¿Y de dónde la va a sacar? De aquí. ¿Cómo se saca? Y las va sumando. La primera siempre va a coincidir, que es el 3. Y las otras las va a sacar sumando. 3 más 7, 10. 10 más 10, 20. 20. 20 más 9, 29. 29 más 8, 37. Y 37 más 3, 40. Esta es la manera de saber que la suma no le quedó mal. Es decir, aquí le debe dar el número de datos que lo habíamos calculado por acá. Mírenlo aquí, 40. Listo. Lo otro, nosotros lo vamos a llamar H sub I, que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es un porcentaje. ¿Cómo se calcula un porcentaje? Pues precisamente la porción sobre el total. Es decir, 3 entre el total, que es 40. Y eso da 0,075. Muy bien. El 0,075. Esto lo voy a colocar para recordar, pero para lo que vamos a hacer, que realmente eso es el 7,5%. Aquí usted coloca el porcentaje. En algunas tablas usted va a encontrar es la fracción, en otras encuentra es el decimal, pero usted sabe que para sacar el porcentaje, pues multiplica por 100 y ya. Y así, es decir, el que sigue sería 7 dividido en 40 y lo calculamos, el que sigue 10 dividido en 40, 10 en 40, que sería 0,4 y así, ¿cierto? Pero lo que necesitamos más es las frecuencias, que ya las tenemos ahí. ¿Listo? Pues voy a tomarle foto a eso y borramos una parte y vamos a calcular la moda primero. La moda. Eso está un poco complejo porque es largo y son bastantes nombres que debemos recordar. La ventaja que usted tiene ahora es que usted tiene la guía siempre a la mano. Entonces, cuando usted no recuerde lo que algo significa, pues simplemente va a la guía, que ahí está todo explicado. Sobre todo que este libro que estamos usando es bastante sencillo.
Listo. Entonces, vamos a calcular. Dijimos que íbamos a calcular la moda. La moda. Miren la fórmula acá. Entonces, cuando hablamos de L, estamos hablando de un límite. Pero para calcular la moda, usted primero identifica el intervalo con la más alta frecuencia. ¿Sí? ¿Cuál es la más alta frecuencia de todas? Mírenla aquí, el 10. Es decir, cuando usted identifica cuál es la frecuencia más alta, a esto que está aquí se le llama intervalo modal. Intervalo modal. El intervalo modal para nosotros es de 60 a 90. Ya nosotros sabemos que esto tiene un límite, que es el límite inferior y el límite superior. Esto porque aquí me lo van a ir pidiendo, Entonces, el límite inferior para nosotros es 60. ¿Qué otro dato tengo por aquí? Tengo que saber cuál es la amplitud. La amplitud es, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Dijimos que iba de cuánto en cuánto, de 60 a 90, ¿cuánto hay? 30. 30. Esa amplitud es igual para todos. Mírenlo, de 0 a 30 y 30, de 30 a 60 y 30, de 90 a 120 y 30. ¿Listo? Ahora, otro dato que me piden ahí es el F sub I, que es la frecuencia de la clase modal, que en este caso es 10. ¿Sí? Mírenlo aquí, es este que está aquí. Ahora me piden F sub I menos 1. Menos 1, ¿qué quiere decir? Pues que es la anterior. Menos 1 es 7. Ahora me piden F sub I más 1. Pues si es más 1, es la que sigue. Mírenlo aquí. Aquí en uno le piden el más 1 y en el otro le piden el menos 1. En este caso es 9. Y yo creo que con eso ya podemos calcular la moda, con todos esos datos que tenemos ahí. Tenemos el límite inferior, tenemos la frecuencia de la clase modal, tenemos la frecuencia anterior y tenemos la otra. Eso es simplemente reemplazar. Usted ve eso así raro, pero realmente lo único que tiene que hacer es identificar la clase modal. ¿Sí? Entonces, la moda sería, vamos a reemplazar, miren aquí, límite inferior, que es 60, más. No voy a volver a escribir la fórmula porque ustedes la tienen tanto en el módulo y la estamos mirando aquí. Frecuencia de la clase modal, que es 10, F sub I, menos F sub I menos 1, ¿cuánto es? 7. Ahora, abajo viene, paréntesis, F sub I, que es 10, menos F sub I menos 1, que es 7, más F sub I, que es 10, menos F sub I más 1, que es 9. Todo esto lo hemos sacado aquí. Les corrijo esto que aquí se ve como feo. Igual a 9. ¿Listo? Ya, el resto es hacer simplemente las operaciones. 60 más 10 menos 7, 3, sobre 10 menos 7, 3, más 1. Y eso es igual a 60 más 7 cuartos. Y todo eso, nos hizo falta algo. Multiplicarlo por la amplitud. Sino que aquí no se ve la fórmula, pero todo esto va multiplicado por A. Aquí va multiplicado por A, que es 30. Todo esto multiplicado por 30. Entonces, la moda me da 82.5.
82.5. ¿Sí? Quiere decir que ese es el tiempo que más se repite de los usuarios cuando intentan ingresar a una página web. ¿Listo? ¿Hay preguntas ahí? ¿Les parece difícil? Sí, es un poco enredado, pero tampoco es que sea imposible de hacer. Ya les voy a tomar foto. Listo. Y por último, tenemos la mediana. Para la mediana nos piden buscar el intervalo donde la frecuencia acumulada contenga a n medios. ¿Qué es eso de n medios? Todo eso lo tienen en la guía. Yo lo estoy leyendo de la guía, sino que no me puedo salir de aquí porque se me borra todo. Entonces, para la mediana, necesito calcular n medios. ¿Qué es n? La muestra, ya dijimos que era 40. 40 sobre 2 es 20. Con ese dato, usted se va a buscar el intervalo donde la frecuencia acumulada contenga el 20. Acumulada, mírenla aquí. Contenga el 20. Casualmente es el mismo. Es el mismo con el que estábamos trabajando. Entonces, ahí vamos a identificar límite inferior otra vez en ese intervalo que es 60. Necesitamos n medio que ya lo tenemos, que es 20. N medios es 20. ¿Qué más necesitamos? F sub i menos 1. F sub i menos 1, es decir, es 10 exactamente. ¿Qué más necesitamos? Y F sub i, que ya lo tenemos, que es 20. Es la frecuencia. Y otra vez la amplitud, que ya la teníamos, que es 30. Y simplemente reemplazamos en esta fórmula. La mediana es igual al límite inferior, que es 60, más n medios, que es 20, menos f sub i menos 1, que es 10, sobre f sub i, que es 20, por la amplitud, que es 30. La mediana es, bueno, toda esa operación que está ahí me da 90. Y hasta ahí es lo que teníamos que hacer. Entonces, si usted me dice, profe, eso está un poco complicado, sí, eso está un poco complicado, pero digamos, el complique es que de pronto usted no recuerde la fórmula, pero en la guía usted siempre va a tener la opción de ir y mirar el ejemplo resuelto o de mirar la clase grabada, ¿sí? Entonces, chicos, hasta ahí ya les tomé la foto de todo lo que ahora yo se lo mando. Y ahora nos vamos a ir a la guía y les voy a decir qué me van a trabajar. Esto lo debimos entregar la semana pasada, pero por problemas de conexión la clase pasada no pudimos trabajar bien. Y porque por perecita de algunos no vieron la clase grabada. Ya yo les he mandado unos videitos ahí de apoyo. Pueden mirar los 2 videos que les dije que están en la guía. Pero esos son de construcción de tablas. No, profe, ¿sí? Es que el internet está maluco. Sí, porque es que hay muchas personas conectadas todo el tiempo y por lo menos acá en Gairas el viernes hasta se fue la luz y hay mucho problema. Bastante el internet cada ratito. Sí, yo sé que en Ciénaga el internet es jodón. Bueno, miren, aquí está la tarea. Aquí está digamos, la actividad. No me van a mandar toda esa locura. Eso es mucho. Ya les digo que me van a mandar. Miren, esto es larguísimo. No me van a mandar todo eso. Entonces, lo que me van a mandar es, ya les digo que es
Vamos a hacer el punto 1, que es parecido a lo que hicimos ahora. Mírenlo, ahí está la tabla. Ya ustedes saben que para sacar el n deben sumar el número de cintas. El punto 1. El punto 2, que es simplemente completar la tabla. El punto 3 no. Y el punto 7, que estos no son datos agrupados, estos son más fáciles, como lo primero que mandé. Entonces, punto 1, punto 2 y punto 7. ¿Estamos claros? Sí. Sí, señora. Bueno, está fácil, háganlo hoy mismo para que podamos avanzar y nos encontramos. Yo no sé si tenemos clase el jueves, ¿a qué hora? O el jueves o el viernes. Si es a primera hora, pactamos una hora distinta. Porque a primera hora realmente a las 6:30 de la mañana no puedo. O bueno, podríamos reunirnos a las 7 si tenemos a primera hora, ¿les parece? Profe, pero creo que el viernes hay clase con el de educación física. ¿Por qué? Ah, ¿Por me le qué? digo, porque él dijo que había clase el viernes. No, pero no importa, nosotros nos reunimos en nuestro horario. Ah, Ya, por eso ustedes tienen un horario. Yo por eso trato de no saltarme esos horarios, porque yo sé que a ustedes, los otros profesores, les hacen a preguntas. las 9 y a las 10 prácticamente. Exacto, yo sé que creo que es el viernes que tenemos a primera hora, o el jueves no sé a qué hora, pero bueno, si el viernes es a primera hora, la pactamos a las 7, no a las 6:30, y nos cogemos 10 minuticos de la otra clase. ¿Listo? Y traten de mandarme esas actividades hoy. Ya yo les mando la foto y les recuerdo ahí qué puntos de la guía son. El 1, el 2 y el 7 solamente. Aprovechen que tienen fresquecita la clase y se ponen a trabajar. ¿Oyeron? ¿Listo? Chicos, hablamos, nos estamos hablando. Cuídense mucho y vayan poniéndose al día, que la otra semana es de recuperación.